Dios te bendiga. Paz del Señor para tu vida. Damos en esta tarde gracias a Dios que podemos estar congregados en su nombre para adorarlo y glorificarlo. Quiero en esta tarde saludarte, abrazarte a la distancia, animarte en este tiempo, fortalecer tu vida de fe, fortalecer tu vida en el Señor. Dios alcance gracia a favor de Dios y levante tu vida y puedas ver la grandeza de este Dios tan grande y tan maravilloso que nos cuida, que nos defiende, que nos protege, que nos ama tanto verdaderamente, que ha dado a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y en verdad le doy gracias a Dios que podamos estar congregados para adorar el nombre del Señor. Y quiero en esta tarde comenzar con una serie que vamos a estar tocando por unas cuantas reuniones. Y la serie que vamos a estar tocando por este tiempo va a ser nuestra posición en Cristo. Y quisiera que oremos, primeramente le pidamos dirección a Dios, amados hermanos. Amado Padre, Dios de los cielos, en esta tarde, Señor, te agradecemos por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad. Porque tú eres bueno, Señor, tú eres perdonador, tú eres nuestro Señor, eres el amor de nuestras vidas, el Dios de nuestros corazones, y te adoramos con toda la fuerza de nuestra alma. Señor, gracias por darnos esta posibilidad de escuchar tu palabra, que a pesar del tiempo difícil que nos está tocando vivir con esta pandemia, con la economía de nuestro país y con tantas situaciones que se están viviendo, Señor, tú estás, Dios mío, en control de todas las cosas y poniendo tu mano de poder sobre nuestras vidas. Oro, Señor, que fortalezca a aquel que ha perdido tal vez un familiar o tal vez en este tiempo esté pasando por alguna situación apremiante de economía, de salud, de con la familia, del matrimonio, por tantas cosas que muchas veces se pasan por situaciones, Padre, que puedas poner tu mano de gloria y levantar y restaurar y bendecir a tu pueblo. Padre, yo te ruego en esta tarde, Dios mío, en el nombre de Cristo, que puedas usarme como un canal de bendición, Señor Dios mío, para la gloria de tu nombre, para que pueda participar tu palabra y pueda, Dios mío, enseñar tu palabra y lo que tú tienes para darnos a nuestras vidas. Solamente te pedimos, Dios, que seas tú hablando, no sea voz de hombre, sino sea la voz de Dios que vamos a escuchar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El día que miré detenidamente esta frase de este versículo, en Cristo, amado, yo quiero confesarte que mi corazón saltó de alegría. En el momento que pude entender lo que el apóstol Pablo quería decir con estas palabras, mi corazón saltó de alegría porque me di cuenta que esta frase se refería a la posición que yo tengo en Cristo como hijo de Dios. El beneficio de ser un hijo de Dios. Y eso me generó en mi corazón un amor, una gracia, una fuerza, porque entendí que cuando decía esta verdad de que todas las cosas viejas pasaron, ciertamente en mi vida pasó la condenación, el dominio de Satanás, el temor a la muerte y sucesivamente así todas las cosas malas que me tenían sujeto a esa vida de pecado, de tiniebla y de oscuridad. Cuando miro esta palabra y leo en Cristo, me doy cuenta que ahí me encuentro con una nueva vida, ¿no? Me encuentro con ese todo nuevo, como dice el apóstol Pablo, el perdón, la aceptación, la justificación, la santificación y un sinnúmero de bendiciones que generan el ser hecho un hijo de Dios. Porque la verdad que cuando miro este versículo ya no me atemoriza, porque antes me atemorizaba leer este versículo porque no lo comprendía o no quería comprenderlo. Pero el día que lo comprendí, que entendí lo que significaba estar en Cristo, amados hermanos, ¿sí?, comencé a apasionarme más y más por el Señor. Comencé a apasionarme más y más por su palabra. El conocimiento de lo que soy en Cristo me hace desear vivir para Él y por Él, para estar con Él, para poder glorificar el nombre del Señor como Señor
como el Señor de mi vida. La verdad es que me llena el alma, me llena el corazón saber en la posición que yo me encuentro en este momento cuando mi vida estaba muerta en delitos y pecados. Dice la Biblia en el libro de del Evangelio según San Juan, capítulo 1, el verso 12 y 13 dice de esta manera. Miren por favor. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, o sea, le dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es maravilloso esto. Esto tiene que llenar nuestra vida, el deseo de estar con Él. Esto despierta, tiene que despertar una pasión, un deseo maravilloso de poder glorificarlo, de poder exaltar su nombre. ¿Sabes qué? Hace unos años hablaba con un hombre con respecto a la salvación, le predicaba la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pregunta me hace este varón? Una pregunta que muchas veces te hicieron o hiciste o te seguirás haciendo. ¿Salvo de qué? Esta fue la pregunta. ¿Qué pregunta, verdad? ¿Salvo de qué? Esta pregunta es muy común en el mundo cristiano, amados hermanos. Tan común que muchos de los que la hacen no tienen ni la más remota idea de lo que significa esto. No saben lo que significa. El término salvo simplemente se refiere para muchos a una postura de un cristiano en cuanto a Jesucristo. Para muchos es la garantía de ir al cielo. Esto es lo que piensan muchos con respecto a lo que es la salvación. Los cristianos son salvos de la cadena, de la condena del infierno. Esto es lo que muchas veces muchos piensan, y todos los creyentes son lavados por la sangre de Jesucristo y considerados justos a los ojos del Señor, salvos para ir al cielo. Esto, pero uno mira, ¿no? Porque la salvación generalmente se entiende como un acto de aceptar a Jesucristo como Salvador, y una vez hecho, ya estamos salvos del infierno. Ahora, ¿es esto lo que dice la palabra de Dios? Por eso quería comenzar en el día de hoy con respecto a nuestra posición en Cristo, porque lamentablemente para muchos no comprenden, no saben. En el cristianismo actual hay un gran problema y hay un gran dilema en este tiempo. Ha avanzado tanto la oscuridad. Aún dentro de muchas iglesias y de muchos cristianos que no han comprendido el Evangelio. No han entendido. Estamos viviendo en un tiempo muy, muy en especial. El tiempo que le tocó vivir a nuestra iglesia. Cuando hablo de iglesia hablo de todos los cristianos. Es un tiempo muy particular, porque es un tiempo donde Dios nos muestra, pero a pasos agigantados, que Él viene por su iglesia. Que Cristo viene. Eso que uno lo veía antes como algo imposible, cada día se acelera más, y lo vemos a través de señales que vemos plantadas o mostradas, enseñadas por el Señor. Por eso qué importante conocer esto. Ahora, ser salvo del infierno, listo para ir al cielo, esto significa salvación. Y es lo que yo quiero que en esta tarde podamos comenzar a comprender todos nosotros y poder entender. Es lo que significa ser salvo según la Biblia, las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios. ¿Es esto lo que significa? Porque para conocer la respuesta verdadera necesitamos saber lo que dicen las Escrituras acerca de la salvación. Ahora, no se equivoque, yo no estoy hablando de que no estoy de acuerdo con la salvación. Yo lo que estoy diciendo es que todos necesitamos ser salvos, pero esto implica mucho más de lo que se supone esta definición anterior, ¿no? Que hablamos de ser salvo, es ser salvo de ir al infierno. No termina ahí, no pasa por ahí. Y esto es lo que realmente muchas veces no se entiende no se le enseña. Y muchos han aprendido tan mal que no saben ni por qué están dentro de una iglesia.
el significado del hecho de poder pertenecer al cuerpo de Cristo, de ser salvos en el Señor, de poder haber sido lavados por la sangre del Cordero. Para muchos hoy la salvación es el dinero, la plata, la prosperidad y todo lo que puedan tener de los placeres terrenales. Pero ¿es eso lo que Dios dice con respecto a la salvación? Porque muchos creen que Cristo murió para que seamos ricos, pero Cristo murió para que seamos salvos. Y esto es lo que nosotros ahora necesitamos entender. Ahora, ¿de qué necesitamos ser salvos exactamente? ¿Y cómo somos salvos? Podríamos preguntarnos. Porque esto es lo que realmente es preocupante, porque el gran problema es este. ¿Salvo de qué? Esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y yo quiero que en esta tarde nos podamos meter de lleno en esta serie que vamos a estar tocando y nos va a ir mostrando el Señor paso a paso la posición que nosotros tenemos hoy en el Señor y el comportamiento que Dios quiere que tengamos para con Él. Pero necesariamente yo quiero que en este tiempo la iglesia pueda tomar, digamos, la posición, la postura de saber cómo se encuentra en el Señor, cómo está su vida, cómo vive la vida en el Señor en un tiempo donde parece que todo va en contra, donde parece que todo, al cerrarse la iglesia, no se puede pastorear así, de poder enseñar. Simplemente a veces estamos de esta manera, a través del internet, pudiendo estando predicando, y que muchos directamente no escuchan. Pero nosotros necesariamente debemos comprender lo que significa la salvación de nuestras almas y por qué el Señor pagó el precio tan alto por nuestras vidas. La palabra salvo viene del griego sosó, con Z, sozo, ¿sí? Que significa salvar. Escucha bien, sanar, curar, conservar, mantener salvo y sano, rescatados del peligro o de la destrucción. Esto es lo que significa esta palabra en el griego salvo. Pero en la cultura primitiva se traduce literalmente de esta manera: dar nueva vida, hacer que tenga un nuevo corazón. O sea, lo que Dios nos da, la salvación de nuestras almas, es dar una nueva vida y que tengamos un nuevo corazón, tengamos una nueva vida. Todas las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Esto es lo que Dios nos quiere llevar, porque la palabra salvo implica que hay algo de lo que necesitamos ser salvos, o sea, necesitamos algo de ser rescatados, pero ¿es ese algo el infierno? Esto es lo que nos dice la Biblia, que somos salvos del infierno. La Biblia nos dice que el mayor problema de la humanidad, mi hermano querido, es el pecado. Y la definición básica del pecado, según las Escrituras, se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Entonces, ¿el pecado qué es? Una infracción a la ley moral de Dios, al mandamiento de Dios, a los mandatos de Dios. Los 10 mandamientos de Dios representan su carácter santo. Quiere decir que cuando uno transgrede una ley, que es infracción de la ley, infractor de la ley, lo que está haciendo, está cometiendo, ¿sí? Un ataque directamente al carácter santo del Señor. Ahora, Él nos creó con un potencial de ser como Él, y cuando desobedecemos sus reglas, ¿cómo que estamos haciendo? Pecando. Estamos pecando. Por ejemplo, para que nosotros podamos ir entendiendo, cuando alguien quebranta el 9º mandamiento, por ejemplo, diciendo una mentira, porque ahí en Éxodo capítulo 20, en el verso 16, dice, leo en el Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, no digas mentira en prejuicio de tu prójimo. Esa persona cuando habla mentira está pecando. Y la Biblia nos dice que el pecado tiene una pena. Y la pena es la pena de muerte. Por eso Pablo hablaba ahí en Romanos 6:23 y decía que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte.
La paga del pecado, muerte. Y esta escritura es conocida por muchos cristianos. Y a menudo la mayoría de los religiosos la dicen o la hablan, les escriben en algún lado, ¿sí? La mayoría de los religiosos. Sin embargo, la mayoría no pone atención en el mensaje claro de lo que significa, ¿sí?, las consecuencias final del pecado. ¿Qué significa la consecuencia final del pecado? Es la pena de muerte. Ahora, la idea popular del infierno, de ir al infierno como castigo, fue introducido por muchas herejías que venían metiéndose dentro del cristianismo. Muchas cosas que fueron llegando. ¿Sí? Entonces, lo primero que se dice, no, me salvó del infierno. Esto se fue metiendo de a poco dentro de las iglesias cristianas y fueron quitando la verdadera enseñanza de lo que Dios determinó, de qué fuimos nosotros librados y de qué necesitamos ser salvos. Esto es necesario que nosotros podamos entenderlo, mis amados hermanos. Jesucristo no vino a salvarnos del sufrimiento eterno de la llama del infierno. En ningún momento dice la palabra esto. De lo que vino a salvarnos fue de la muerte. Porque si hemos pecado, según dice Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y todos hemos hecho esto. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por haber pecado. Entonces, esa es la inevitable pena que enfrentamos desde el huerto del Edén. La paga del pecado es muerte. Los seres humanos han pecado y han acarreado esa pena para sí mismos. Los seres humanos, nosotros, hemos pecado y hemos acarreado esa pena para nosotros mismos. Pero mire lo maravilloso que es Dios, ¿no? Porque aún la Biblia en Ezequiel dice, en la primera parte del del capítulo 18 y del verso 22 de Ezequiel, nos dice, el alma que pecare, esa morirá. Mire cómo dice el Señor, para que podamos entender lo que significa la salvación y nuestra posición en Cristo. Iglesia, necesitamos entender esto con lo profundo de nuestro corazón. Y vamos a ir desarrollando y viendo a lo largo de esta serie lo necesario que nosotros tenemos que entender esto. Porque tristemente y lamentablemente muchos creen que el Evangelio simplemente es ser feliz, tener mucho dinero y lograr los sueños y proyectos que deseo alcanzar. Y que el diablo me devuelva cuadruplicado, o sea, que Dios me devuelva lo cuadruplicado lo que el diablo me robó. Es todo lo que basan. Cada mensaje que escucho, a veces en la radio, a veces en las noches, en la televisión, se escucha aún por internet. Si vos prestás atención, la mayoría del mensaje apunta a una motivación, a ser motivados, ¿sí? Ser motivados acerca de algo, de cuestiones que hablan de lograr cosas, pero pocos hablan del significado de la verdadera salvación del Señor. Por tanto, todas las veces que uno quita del foco, digamos, de la importancia y la mirada de lo que Dios determinó para salvarnos, estamos equivocando el camino y no nos estamos dando cuenta que en muchos casos muchas personas están dentro de la iglesia pero no son salvas. En el libro de Isaías capítulo 59, verso 1 y 2, nos dice de esta manera: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En resumen, de lo que realmente necesitamos ser salvos es de la separación de Dios. Que esa separación de Dios trae juicio a nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos reconciliarnos con el Señor. Cuando yo hablaba con este hombre y le hablaba estas palabras, me quedó mirando, su corazón parecía que se le iba a salir por la boca. Se largó a llorar y me empezó a decir: yo quiero eso para mí.
Esto me hace pensar en cuántas veces se le fue predicando. En la Biblia nos enseña cuántas personas se le pueden ir predicando. El carcelero, por ejemplo, cuando se iba a matar, en el momento que Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos al Señor, y dice que la cárcel tembló y se cayó todo. Y el carcelero se iba a quitar la vida y él le dijo: no te mates, acá estamos nosotros, no te hagas daño. Y él le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre estaba en esa posición. Eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Eso es lo que ocurre dentro de nuestro corazón desde el momento que entendemos la salvación del Señor. Que arriba de nuestro pesaba el juicio de Dios por habernos apartado de Él, por transgredir los mandamientos, por causa del pecado. Por eso la ira de Dios estaba sobre nosotros, ¿sí? Sobre nuestra vida. Todo aquel que transgrede su mandamiento por su pecado. Y la pena es la pena de muerte, justamente por transgredir la ley de Dios por causa del pecado, por esa transgresión. Ahora, ¿salvos por quién? Podríamos preguntarnos. Cuando pecamos, la pena de muerte queda escrita en un registro, amados hermanos. Queda escrita en un registro. Y la Biblia dice que no hay nada que podamos hacer para borrarla. No hay nada que podamos hacer nosotros para borrar esa pena de muerte que pesaba en nuestros corazones. No es porque a partir de ahora me voy a empezar a portar bien. Esa pena va a ser perdonada. Esto no nos dice la palabra de Dios. En ningún momento la Biblia dice que yo me porto bien y entonces merezco el cielo, porque por bueno no llegamos al cielo. ¿Qué tan buenos podemos ser para heredar el reino de los cielos? Y si por otro lado, si nosotros nos portáramos bien y heredaremos el reino de los cielos, ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? Pregúntate, ¿para qué vino a morir por nuestras vidas? ¿Para qué vino a sufrir por la humanidad? Si tan solo lo que tendría que haber hecho Dios es enseñarle a que cambie su manera de vivir. El hombre por sí mismo no puede cambiar su manera de vivir. Su estado y su naturaleza es caída, por lo tanto siempre va a buscar pecar. Siempre va a volver a su naturaleza. El hombre sin Cristo vuelve a su naturaleza. Esto lo pasa una persona cuando no es salva. Vos fíjate que están un tiempo y dejan de fumar o de tomar o de adulterar, lo que sea, del pecado que fueron supuestamente rescatados y librados, pero luego vuelven exactamente otra vez a cometer los mismos pecados. ¿Por qué ocurre esto?, me pregunta una persona un día, y yo le dije simplemente porque no ha nacido de nuevo, no ha nacido de lo alto, no ha nacido de Cristo, porque dice, a los cuales no son engendrados, porque Juan decía más: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no han sido engendrados de Dios, no han nacido de lo alto. Entonces vuelven a su propia naturaleza. Por eso el apóstol decía que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el chiquero, en el cieno, en el barro, como quiera decirle, según el país que vos estés viviendo. Esto es tremendo, porque la verdad que uno mira esto. Ahora, usted no puede borrar la pena, la sentencia por sus pecados, portándose bien. La verdad que no. Y Dios decretó la única manera para pagar la pena del pecado es con la muerte. Es muriendo. Y la única manera de evitar es que alguien pague por nosotros. La única forma de evitar que alguien pague por nuestras vidas es que tenga tanta santidad que pueda hacer el holocausto perfecto, porque nosotros no podemos ofrecer nuestra vida en sacrificio para perdón de nuestros pecados, por más que vayamos a morir, porque la causa de nuestro pecado que radica en nuestra vida, porque heredamos el pecado, nuestra vida heredó el pecado. Por lo tanto, debemos arrepentirnos de ello para poder ser salvos. Ahora, para que se pague ese precio, tenía que ocupar alguien ese lugar. Nosotros no podíamos, para poder ser, tendría que ser una persona libre de pecado. Y ahí es donde entra Jesucristo. Ahí es donde entra el Señor Jesús. Cristo vino a la tierra para convertirse en esa persona por nosotros.
Vivió, hermanos, entendeme esto, vivió una vida perfecta el Señor Jesús. No fue hallado pecado en él, no hizo pecado. No dijo o pensó nada que quebrantara la ley de Dios. Por lo tanto, él no se hizo acreedor de la pena de muerte. Sin embargo, porque él nunca transgredió la ley de Dios, al no haber pecado, porque el pecado es la transgresión a la ley moral de Dios. Él no transgredió la ley moral de Dios en ningún momento. Sin embargo, Dios quiso quebrantarlo y entregarlo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso en 2 Corintios 5:21, el apóstol Pablo decía estas palabras, porque él se hizo cargo de esa sentencia de muerte, amados. Dice estas palabras: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren qué tremenda esta palabra. Yo leo esta palabra y quebranta mi corazón, porque él no cometió pecado, él no merecía llegar, no merecía estar en ese lugar, no lo merecía. No merecía estar en ese lugar. Sin embargo, oh, qué tremendo es el Señor. Es tremendo, la gloria de Dios. Por eso digo que me quebranta el corazón, me quebranta el alma, con solo pensar esto, que yo merecía la pena de muerte, sin embargo Él murió por mí para ponerme en una posición como hijo de Dios. Mirá si no es valorable, loable esto. Mirá si no es para valorar y pensar lo maravilloso de nuestro Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22 al 24, dice estas palabras. Mirá lo que dice. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuya herida fuimos sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esto es algo maravilloso, dado que Cristo es Dios y junto al Dios Padre creó todas las cosas, su sacrificio fue de tal magnitud que bastó para pagar la pena por nuestros pecados. Él ocupó el lugar, esa pena de muerte cayó sobre él, el pecado de toda la humanidad. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios, aplacando su ira, librándonos de la pena de la separación y la resurrección que nos libra a través de la muerte de Cristo. Por esto es algo maravilloso. Por medio de su resurrección nos libra de esa pena de muerte que nosotros pesaba sobre nuestra vida. El apóstol Pablo decía estas palabras. Miren lo que dice en capítulo 5 de Romanos. Es algo... Yo veo esto y digo, Señor, que no hay forma, no hay palabra que pueda agradecer. Quebranta mi corazón. Te digo, preparaba este estudio y preparaba el estudio de madrugada, declamando. Digo, si la verdad digo, Señor, qué maravilloso que es. Si yo no merecía nada de esto, hermano. Ninguno de nosotros merecíamos nada de parte de Dios. Pero miren lo que dice capítulo 5, verso 8. En adelante, el apóstol Pablo decía en Romanos 8, capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oh, Dios mío. Mire lo que dice en el verso 12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto es algo que nos muestra realmente la palabra de Dios. Nos muestra esa posición que tenemos en Cristo de haber sido librados de esa condenación eterna, de esa separación, que estábamos con Dios y que su ira pesaba sobre nuestras vidas. Miren la posición que tenemos en Cristo. Yo me gozo en esto, se llena mi corazón de alegría. No hay otro camino para borrar nuestros pecados y la pena que estos conllevan. No hay otro camino. Ahora, tenemos que entender esto. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es por eso que Cristo es nuestro Salvador. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente. Debemos siempre tenerlo presente, que Cristo es nuestro Salvador, por habernos librado de la esclavitud del pecado. Ahora la pregunta es, ¿basta con aceptarlo? Porque este es otro de los temas que debemos saber. ¿Qué significa aceptar a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas? ¿Qué significa? Muchos religiosos dicen que basta con confesarlo, aceptarlo en nuestro corazón para ser salvos. De hecho, que los ministros de Cristo modernos de estos tiempos a menudo le piden a sus oyentes que repitan una breve oración confesando a Jesús como Salvador. Les hace ser la oración que nosotros conocemos como la oración del pecador. Y luego lo declaran salvos. Hacen una oración y ellos ya lo declaran salvos. Pero ¿es eso lo que la Biblia enseña? Porque nosotros debemos pensar esto. Esto es lo que la Biblia enseña. Amados, creer y confesar a Cristo son pasos iniciales. Importante en el proceso de la salvación de nuestras vidas. Pero no es lo único que un cristiano debe hacer para ser salvo. El apóstol Pablo nos enseña un panorama más completo al final de este poderoso mensaje que él hablaba allí en Pentecostés, el día en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando viene el momento de la era de la iglesia, en el comienzo de la era de la iglesia? En el momento que el Señor cumple la promesa que le había dado a su discípulo, pero una promesa que ya venía de cientos de años antes, cuando por ejemplo, Joel la hablaba, ¿no? Que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y había llegado el momento preciso en el aposento alto. Dios derramó de su espíritu tal cual como lo había prometido. Él se fue y envió el nuevo Consolador, el Paracleto, que lo iba a guiar a toda verdad. Por lo tanto, comenzaba la era de la iglesia y el apóstol el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, lleno de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, luego de haber recibido poder para dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, capítulo 1, verso 8 de Hechos de los Apóstoles. Y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria, esto último de la tierra, testigo. O sea, el testigo es el que cuenta lo que vio. O sea, uno es testigo de algo que vio. Si uno no vio, no puede ser testigo. Bueno, contaremos la grandeza de Dios. Por eso que Dios nos llama a nosotros como iglesia a predicar la palabra de Dios, a evangelizar, a llevar las buenas noticias. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza que vamos a estar teniendo. Pero recordá esto. En ese momento, luego de ese momento de la predicación del apóstol Pedro, predicándole a la gente, en el capítulo 2, verso 38, dice de esta manera: Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es algo que realmente es algo tremendo. Los conceptos bíblicos del arrepentimiento, el bautismo y la recepción del Espíritu Santo implican mucho más que creer y aceptar a Cristo con una simple oración. Fíjense que va mucho más allá de una pequeña oración que muchas veces piensa mucho. Le prediqué la palabra, hizo una oración, hizo una confesión de fe, ya está salvo, no importa, haga lo que haga. No,
No, este es un comienzo, un principio. La Biblia habla de perseverancia. La Biblia habla la Biblia habla, cuando habla, nos está enseñando la palabra, nos habla de una nueva vida en Cristo. De una nueva vida, que es lo que nos viene la salvación, una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si está en Cristo, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Quiere decir que ya no se practica el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios, lo decía el apóstol Juan. Por lo tanto, lo que el apóstol Pedro le decía era mucho más allá que una simple oración de confesión. Porque la oración de confesión muchas veces confunde más a la gente. Por eso nosotros la prédica que tenemos que anunciarle es justamente lo que el apóstol Pedro decía, ¿no? Arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, fíjense en esto, porque es importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender esto. Lo primero que dice es arrepentirse. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Arrepentirse de qué? Me podés preguntar, o podrían preguntarte. De los pecados cometidos. Mirá lo que dice 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice así, mirá, porque es necesario que nosotros podamos entender esto, amados. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo hablaba a la iglesia de los Corintios con respecto a esta nueva vida en Cristo. Esa nueva vida que Dios da desde el momento que nos arrepentimos, del momento que llegamos a estar con Él, de que somos salvos, del momento que hay una nueva vida en nosotros. Ahora, fíjense en esto, porque es muy fuerte, nosotros necesitamos entender esto. Él dice, no erréis. ¿No sabéis que los injustos, o sea, una persona injusta, habla de una persona, cuando habla de injusto, la Biblia, habla, la justificación por fe, es que realmente Jesucristo nos justificó frente al Padre. O sea, nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos digamos, que nos maten. Oh, Dios mío, bendito sea Dios. Merecíamos la pena de muerte en nuestros corazones. Merecíamos que nosotros vayamos al infierno. Sin embargo, Él pagó el precio. Por lo tanto, amados, queridos, nos justificó. O sea, en otras palabras, la justificación por fe es el que ocupa nuestro lugar. Él se pone en el lugar nuestro merecedor de la pena de muerte y nos declara a nosotros justos. Cuando habla de injustos, cuando la palabra, sí bien digo, cuando dice no sabéis que los injustos, justamente habla esto. O sea, los que no fueron justificados por Jesucristo no entrarán al reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son los que no son justificados por el nombre, por el Señor Jesucristo? Dice, no erréis, los fornicarios. Bendito sea el nombre del Señor. Adoramos al Dios viviente, amén. Fíjense en esto. Porque dice los fornicarios. Y la palabra fornicación viene de la palabra del griego porneia. Viene del griego porneia, que significa sexo fuera del matrimonio o sexo antes de casarse. Sexo ocasional significa pornografía, insecto, sexo entre hermanos, primos, sexo con animales, etcétera, 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 etcétera. Lo que podríamos decir con respecto a lo que es la palabra porneia. Ahora después dice ni los idólatras, porque dice así, ni los idólatras. Ahora, ¿quién es el idólatra? ¿Cuál es el idólatra? Bueno, la adoración o veneración de imágenes
o de gurúes, o de chamanes, esas personas que van a los curanderos, a los brujos, ¿sí? A los que van a hacer algún trabajo, alguna cosa, que van a consultar a los astros, que consultan a la borra de café, ¿sí? Que tiran las cartas de horóscopo, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones justamente habla sobre lo que es la idolatría. A esto dice, ni los adúlteros, dice, no era ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Cuál es el adúltero? Bueno, el adúltero es el que le engaña a la esposa, o sea, tiene sexo fuera del matrimonio. Este es el adúltero, el que tiene fuera del matrimonio sexo, ¿sí? Y tanto el hombre como la mujer, que rompe el pacto. A eso dice, porque el casamiento, una persona que está casada con otra, han hecho un pacto, que mientras los dos vivan, tiene que mantenerse puro, el uno para el otro. Ese es el pacto que se hizo del matrimonio. Cuando entra en este caso entra el adulterio, justamente es esto, ¿no? De romper ese pacto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero también dice, miren esto, porque es tremendo, ni los afeminados. Esta palabra, cuando hablaba de afeminados, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a aquellos que se entregan sus cuerpos a la prostitución. A eso se refiere cuando habla de afeminados. Son aquellos que van y entregan su cuerpo para tener relaciones sexuales casuales. Esos hombres que se visten, se pintan y que se quieren parecer a una mujer. Esas mujeres que se cortan el pelo, se visten como hombre, llamada lesbiana, justamente a esto se refiere la palabra de Dios. Porque también dice, miren esto, también dice la Biblia, dice ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y esto es la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Se está refiriendo justamente a esto. Estos son los pecados terribles que en este caso el apóstol Pablo está hablando. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Miren qué tremendo que es esto. Porque es algo realmente para pensarlo, es para pensar realmente. Después dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. O sea, todo esto no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son injustos, no fueron justificados por el Señor. No fueron justificados por el Señor. Ahora, para arrepentirse de algo hay que reconocer que hemos cometido pecado. Y ese es el gran problema que radica en el cristianismo de hoy, que no reconocen que han sido pecadores. Por eso vos escuchar las personas cuando cuentan un testimonio y dicen, Dios me dio plata, el Señor me dio vacaciones, compré el auto y tantas cosas que se hablan, pero no se habla verdaderamente, yo era esto y el Señor me salvó. Yo era un adicto. Porque toda persona, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, por eso debemos arrepentirnos, para poder tener nuestra posición como hijo de Dios. Y esto no lo podemos evitar, es algo que Dios no está hablando la palabra de Dios. Hablaba con una mujer hace muy poco tiempo y le hablaba del pecado. Y me decía, yo no cometí pecado, soy una buena persona. Entonces le pregunté algo que entendí de preguntarle, perdón, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Estás seguro de lo que me está diciendo? Sí. Sí, yo no pequé, yo no tengo de qué arrepentirme. Le digo, ¿vos tuviste relaciones sexuales con tu marido antes de casarse? Y es algo normal. No es algo normal. Ahí entra lo que es la fornicación. O sea, si hay una persona que mantuvo relaciones sexuales antes de casarse con su esposo, por más que se case con el esposo o se case con la esposa, está en pecado y necesita arrepentirse. Y ese es el gran problema de la iglesia en este tiempo. No se arrepienten porque no reconocen que están pecando. El gran problema que se ha metido dentro de la iglesia y de las enseñanzas, que todos son espíritus del demonio. Entonces, como son todos el espíritu del demonio, yo no necesito arrepentirme, porque el diablo es el que me lleva a hacer este tipo de cosas. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros pecamos, ¿sí? Pecamos nosotros
No porque el diablo nos lleve a pecar, sino porque esa naturaleza radica dentro de nuestra vida. Por eso el apóstol hablaba de arrepentimiento, y esta palabra arrepentimiento significa, que viene del griego metanoia, significa no, cambio de vida o cambio de rumbo. No podemos vivir como vivíamos antes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mirá qué maravilloso la posición que Dios nos pone como hijo de Dios. Pero para poder ser hijo de Dios dice que debemos arrepentirnos, reconocer que hemos pecado y que fuimos libres del pecado del momento que Cristo entró en nuestro corazón y nos lavó con su sangre, porque lo hemos confesado, hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de la mala manera de vivir que teníamos, de todo lo malo que vivíamos. El gran problema en este tiempo de las iglesias cristianas es que no le habla de arrepentimiento, hermano. Entonces la iglesia lo único que entiende que vamos a la iglesia o vamos a escuchar una palabra o vamos a tal congregación porque son muchos, porque tienen luces de muchos colores y demás, porque me dan una palabra motivacional, pero no me llevan al verdadero arrepentimiento. Y para ser un hijo de Dios me tengo que arrepentir, para tener mi posición en Cristo como corresponde, como conviene. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Cambio de rumbo, cambio de vida. Ahora el apóstol Pablo también dice allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38, Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Bautícense, dice, ¿no? La palabra bautismo viene del griego batizo, que significa sumergidos. Significa teñidos, porque la palabra bautismo no existe dentro de lo que es la cristiandad o la religiosidad. No existe la palabra bautismo. Fue puesta de esta manera para que podamos nosotros entender. Ahora, ¿qué significado tiene? Bueno, cuando una persona querían teñir antes una tela blanca de un color azul, ponían una anilina o ponían una tinta que podían tener, lo metían adentro, lo sumergían, cuando lo sacaban tenían ese color. Eso es lo que significa el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, ¿sí? Nos sumergimos en el Señor, nos lava con su sangre, ¿sí? Y salimos del color de Jesucristo, salimos parecido al Señor. Eso es lo que significa el bautismo. El significado espiritual, bautismo en agua, simboliza el arrepentimiento y el perdón. El que se bautiza es porque ha cambiado de actitud, ha cambiado de vida. ¿Por qué? Porque el bautismo es la evidencia de que algo ha pasado en mi interior, en el interior de mi vida, y pudo ser que he sido transformado. El bautismo de agua simboliza la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por eso en Romanos capítulo 6, verso 4, el apóstol Pablo decía estas palabras: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué dice? En vida nueva. ¿Cómo dice? En vida nueva, repito, en vida nueva. Vuelve otra vez a hablar que ser un hijo de Dios es ser una nueva criatura, es una nueva vida. Esa es la posición que nosotros tenemos hoy delante de la presencia de Dios, pero necesitamos entender esto. ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿Te arrepentiste? Bueno, por arrepentimiento vas a ir a bautizarte, porque el segundo paso es un paso de obediencia. No es un paso de fe, no por fe yo me bautizo, no es por fe el bautismo. Lo que nosotros nos bautizamos es por obediencia a la palabra de Dios, porque algo ha acontecido en nuestra vida y queremos morir a esa vieja vida y nacer para Jesucristo. Eso es lo que significa el bautismo. Ahora, el bautismo en agua es para los creyentes, por tanto, todo el que cree en Jesús, recibe su palabra, puede ser bautizado. La Biblia enseña que antes de ser bautizado tiene que haber una convicción en mi corazón, una conversión de mi vida en nosotros. Y necesitamos estar en Cristo y tener una nueva vida para ser salvos. Por eso habla esta palabra. El bautismo en agua es importante porque es un paso de obediencia y un paso de fe, podríamos decir, que confirma que la persona se ha convertido a Cristo luego de que se ha arrepentido de sus pecados.
Mirá qué tremendo esto. Hermano, el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por la palabra de Dios. Esto lo decía el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, verso 3. Él dice estas palabras, fíjense en esto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando Cristo entra la palabra de Cristo en nuestros corazones, nuestra vida es lavada, es limpiada, es transformada, porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. Ahora quiero aclarar algo para que quede bien en claro, por las dudas, para que podamos entender aún mucho más. El bautismo en agua no es un requisito para salvación, además de la fe en Cristo. Yo quiero que me entiendas esto porque a veces hay mucha confusión en esto. O sea, yo me bautizo para ser salvo. No. La Biblia es muy clara con este tema, con respecto a la salvación. Es exclusiva, escucha bien, es exclusiva, única y exclusiva de la fe en la persona y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El creyente se bautiza en agua porque ya es salvo, no se bautiza para ser salvo. O sea, la persona que llega a bautizarse en agua es porque ya fue salvo. O sea, hay una convicción en su corazón que vio su condición de vida que vivía, se arrepintió de sus pecados, creyó verdaderamente en el Señor Jesucristo y en la obra poderosa en la cruz del Calvario, se arrepintió y entonces salvo. Por lo tanto, por obediencia va a ir al agua para sepultar la vieja vida y nacer de nuevo para Jesucristo. Esto es lo que significa en la palabra de Dios. Ahora, con respecto, para terminar, el apóstol Pablo, allí en el capítulo, dice, Hechos capítulo 2, verso 38, termina en el final, y recibiré el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? Porque fíjense, nos manda el arrepentimiento y significa, nos manda, a bautizarnos. Ahora dice, y recibiré el don del Espíritu Santo. El don significa un regalo que no merecemos. O sea, don significa regalo que no se merece. El Espíritu Santo morando en el creyente es un don, es un regalo que no merecemos. Dios viene a ser morada en nuestra vida, en esa nueva vida del cristiano, para guiarlo a toda verdad. Por eso el apóstol hablaba en el capítulo de Gálatas, capítulo 4 de los Gálatas, y dice esta palabra. Mirá qué tremendo que es esto. Capítulo 4, verso 4 al 7, dice así: bendito sea el Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiese la adopción de hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oh, nuestra posición en Cristo es entonces hijos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que son todas hechas nuevas. Esa es nuestra posición en Cristo. Mirá si no es para glorificar el nombre de Dios. Mirá si no es para pensar y decir, no es simplemente el evangelio de la prosperidad y de que yo recibo un montón de cosas. La salvación de nuestras almas es lo más importante que pueda haber para nuestra vida. Porque ¿qué ganar el hombre? ¿Qué ganar el hombre si ganare todos los tesoros y la plata y el oro de este mundo y perdiera su alma? ¿Qué gana? ¿Qué gana el hombre? ¿Qué gana la mujer? Por eso que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos la salvación de nuestras almas y para ponernos en una posición de ser hechos hijos de Dios. Esa es la posición que tenemos en Cristo. Eso es lo que Dios habla en nuestras vidas y lo que pone en nuestro corazón. Amados, qué importante es esto. En un tiempo tan terrible y tan oscuro, de tanto oscurantismo y de tanto pecado, en este tiempo la iglesia tiene que ser luminares en el mundo. La iglesia tiene que ser una columna y baluarte de la verdad y anunciar las virtudes de Jesucristo, que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. La iglesia debe mostrar verdaderamente que somos hijos de Dios.
que somos hijos de Dios, que nosotros somos la luz del mundo, y una luz no se pone debajo de un almudo, debajo de una mesa. La luz se pone arriba de un candelero para que alumbre a todo el que está, que nuestra vida ilumine con el evangelio de salvación a todos aquellos que nos rodean. De esto habla la palabra, porque nuestra posición en Cristo es ser hijo de Dios, herederos, y esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el mensaje, en la enseñanza de esta palabra. Amados, esa es la posición y el lugar que Dios nos pone en este tiempo para que nosotros nos demos cuenta que no es simplemente lo que muchos andan hablando por ahí, pero es necesario que nosotros podamos reconocer que hemos pecado, que nos arrepintamos de nuestros pecados y obedezcamos la palabra de Dios. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Verdaderamente entendiste verdaderamente la salvación de Dios, el evangelio de Jesucristo, el plan divino de Dios para salvarnos de la condenación, de la muerte eterna? Que Dios te bendiga. Y que en este tiempo Dios dé luz a tu vida, a tu corazón. Porque desde el momento que dé luz a tu vida y a tu corazón, vas a poder expresar esta palabra a tus hijos, a tu esposa, a tus padres, a aquellos amigos que te rodean. Ya no va a haber tiempo para escuchar y hablar y decir cosas del uno del otro. Porque cuando te das cuenta que tenés una posición en Cristo como hijo de Dios, se te van a atropellar las palabras para salir de tu boca anunciando las virtudes de Jesús, para mostrarle verdaderamente que los tiempos se han acortado y que Cristo viene, y lamentable y tristemente muchos no podrán ser salvos. Tristemente y lamentablemente muchos no se salvarán. Y tal vez dentro de esos muchos estén tus hijos, tus hijas. Tal vez dentro de esos muchos tus amigos, tus seres queridos, tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa. Por eso es tiempo de que la iglesia sepa la posición que tiene en Jesús. ¿Cuál es nuestra posición en Cristo? ¿Cuál es nuestra posición en el Señor? Cuando uno se da cuenta de la posición que tiene en Cristo, la verdad que nos gozamos y nos alegramos en Él. Que Dios bendiga tu vida. Oramos al Señor. Amado Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia humillados, reconociendo esta palabra que nos ha hablado, que quebranta nuestro corazón. Porque muchas veces hasta te hemos dado la espalda. Hemos hecho las cosas como a nosotros nos parecían. Hemos entendido que el evangelio simplemente era, tal vez, para vivir bien, para tener cosas terrenales. Y no nos dimos cuenta, Señor, lo valioso y lo poderoso que es poder entender esa gracia divina, esa gloria divina en la cual viniste a cumplir en esa cruz para librarnos de la condenación eterna, para romper y quitar esa enemistad que teníamos con Dios el Padre, para podernos hacer aceptos en el amado, para adoptarnos como hijos de Dios, para que ya no haya más condenación en nuestras vidas, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón y te agradecemos. Te agradecemos porque no hay forma de pagar, no hay forma, Señor. La palabra gracias queda chica. La palabra gracias parece insignificante frente a tamaño realidad y tamaña bendición y semejante sacrificio que hiciste por nuestras vidas. Pero hoy, Dios, hoy entendemos y valoramos que somos tus hijos. Por lo tanto, te agradecemos por no habernos dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios, por habernos dado el privilegio, Señor, de poder entrar al reino de los cielos, por habernos dado el privilegio de que nuestros pecados hayan sido perdonados, por habernos dado la fe para poder darnos cuenta lo errado que estábamos y lo lejos que estábamos de ti, para podernos arrepentir. Señor, te adoramos con nuestro corazón. Con todo nuestro ser te proclamamos en un tiempo tan oscuro, Señor, tu iglesia debe ser
sale luz. Por eso gracias por tu palabra. Gracias por darnos esta enseñanza en esta tarde. Que cada uno de tus hijos pueda ver la grandeza de tu gloria. Que puedan ver, Señor, que tú tienes poder para perdonar. Amor para llegar al corazón de cada uno de aquellos que fueron tocados por tu poder y tu gracia. Bendito seas para siempre. Te damos gloria en el nombre de Jesús y te agradecemos. Gracias por tanto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Dios quebranta mi corazón, iglesia. Y entiendo que Dios quebranta tu vida. Nuestra posición en Cristo. Dios bendiga a su pueblo.